Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Un saludo cordial, sincero y lleno de alegría para ese atento estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Todo está preparado para continuar hoy con las interesantes lecciones en el Antiguo Testamento. Si es posible, tenga a mano su Biblia, papel y lápiz para aprovechar mejor estos estudios. Con nosotros, Alberto Ovalle y la clase de hoy. Llegamos en la lección de hoy al libro favorito de algunos en la Biblia, el libro de los Salmos. Este libro de los Salmos era el himnario del pueblo de Dios, y si usted abre su himnario hoy en día, el que usa en su iglesia, encontrará similaridades entre el himnario de su iglesia y el libro de Salmos. Tal vez usted diga, pero el libro de Salmos no tiene notas y esas cosas. No tiene porque no tenían esas cosas en esos días, pero usted encontrará algunas características musicales en los salmos si usted las busca. Por ejemplo, en los salmos hay inscripciones que preceden a muchos de ellos. Usted notará que los salmos 4, 5 y 6 tienen en su inscripción palabras como Nehinot, Neilot. Y si uno busca estas palabras hebreas, se puede ver que sugieren que el salmo sea acompañado con instrumentos de viento, neilot, o instrumentos de cuerdas, nehinot. Y la palabra seminit, que aparece en el salmo número 6, significa una octava más abajo. Así que estas eran instrucciones a los músicos que iban a acompañar el canto de estos grandes himnos. La palabra selat es otra palabra que se encuentra en todo el libro y significa deténgase y piense en ello, o haga una pausa y piense reverentemente en eso. Eran como pausas musicales. Si usted abre su himnario e ignora todas las notas musicales, encontrará una bella poesía allí escrita. Cuando se llega al libro de Salmos, descubrirá que está leyendo la poesía inspirada más hermosa que se haya escrito jamás. Si usted mira su himnario o si lee los Salmos, descubrirá que el escritor de los himnos y el salmista están generalmente haciendo una de tres cosas. Algunas veces el salmista o el escritor de himnos está hablándole a Dios sobre Dios, y eso es alabanza. Algunas veces, en segundo lugar, está hablándole a Dios sobre el hombre, y eso es oración. Y algunas veces, si usted lee la palabra del himno o del salmo, descubrirá que no le habla a Dios, sino que le está hablando al hombre de Dios, y eso es lo que llamamos predicación. Así que algunas veces el escritor de himnos o el salmista está alabando porque él está hablándole a Dios sobre Dios mismo. O algunas veces está orando porque le está hablando a Dios sobre el hombre. Con frecuencia está hablando sobre sí mismo, pero algunas veces él está hablándole al hombre sobre Dios y en otras palabras, esto es predicación. Así que, una vez más, en el libro de Salmos encontramos en los 150 salmos que algunas veces el salmista le está hablando a Dios sobre Dios, algunas veces está hablándole a Dios sobre el hombre y algunas veces le está hablando al hombre sobre Dios. Si usted entiende esto, siempre haga las siguientes preguntas cuando lea un salmo. ¿Quién habla en este salmo? ¿A quién le habla? ¿Sobre quién habla? Este será el comienzo de su apreciación del mensaje o contenido del Salmo. Ahora, en el libro de Salmos, usted también descubrirá ciertos temas que hay en este libro. El tema más común y el tema definitivo probablemente de los Salmos es lo que llamamos el tema del hombre bendito. Es el tema de felicidad es. Y esto lo encontrará en el Salmo 1, 23, 32, 128,
Hay muchos salmos que tienen este tema del hombre bendecido por Dios. Este tema siempre dirá algo así: las bendiciones del hombre bendito no son un accidente, no son una coincidencia, no son azar, sino consecuencias. Sus bendiciones son el resultado de sus elecciones son el resultado de sus convicciones, y por esto es que es bendecido. Otro tema que vemos en los salmos se podría llamar el tema emocional o experimental. Muchos de estos salmos describen un clima emocional. Si usted está deprimido, por ejemplo, encontrará un salmo donde el salmista también estaba deprimido. Si usted está bajo presiones grandes, usted encontrará un salmo donde el salmista se encontraba bajo grandes presiones. Usted se encontrará a sí mismo emocionalmente ahí en los salmos. Cuando usted lea los salmos, benefíciese de ellos de esta manera. Cuando usted descubra que el salmista está experimentando un cierto clima emocional, el cual usted también está experimentando, hágase esta pregunta: ¿qué hizo el salmista sobre este asunto? Y entonces, por supuesto, déjelo que sea su ejemplo y tal vez pueda hacer lo mismo y encontrar la salida a ese clima emocional, si es que no es un clima emocional favorable. Un ejemplo de estos salmos emocionales son los salmos 3, 4, 34, 51 y 55. Otro tipo de salmo que también es determinante es el salmo de adoración. Si usted lee estos salmos cuidadosamente, estos le dirán lo que es la adoración, cómo adorar, qué debe suceder cuando se adora, y especialmente le enseñará cuál es el resultado de la adoración. Entre estos dos salmos, los emocionales y de adoración, encontramos algunas oraciones. Justo en medio de un salmo muy devocional, comenzará el salmista a orar por sus enemigos y dirá las cosas más rudas sobre ellos, como pidiéndole a Dios que los mate. Y de vez en cuando uno se pregunta si es que algo anda mal en esto, que esto no parece caber allí dentro del concepto de lo que entendemos que es una persona espiritual. Y uno tiene que comprender que el salmista estaba escribiendo 1000 años antes, probablemente, de que se diera el sermón de la montaña. La ética popular era: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Así que usted encontrará a David expresando estos hermosos pensamientos devocionales, diciendo: no aborrezco, oh Dios, a los que te aborrecen. Necesitamos una perspectiva histórica para entender muchos de estos salmos. Otro tipo de salmo es el que podemos llamar salmo mesiánico. El salmista con frecuencia es David. Escribirá proféticamente algunos de los salmos, especialmente el 16, el 22, el 8 y el número 2, que son salmos proféticos sobre el Mesías. En el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó su gran sermón pentecostal, él dijo que David era un profeta y predicó en el día de Pentecostés del Salmo 16, que predijo la resurrección de Jesús, no solo su advenimiento, sino específicamente su resurrección. Y algunos de los salmos nos mostrarán no solo que David predijo como los profetas, sino que predijo tanto la primera como la segunda venida del Señor Jesucristo. Recuerde que dijimos cuando estábamos en los libros históricos que el marco histórico de los salmos será con frecuencia primera y segunda de Samuel y las crónicas, porque 73 de estos salmos fueron escritos por David. Muchos son anónimos que pudieron ser escritos por David, pero como hay mucho material bibliográfico sobre David en primera y segunda de Samuel, los libros históricos de primera y segunda de Samuel entonces nos dan con frecuencia un marco histórico para los salmos, y algunas veces esa será la clave para la interpretación y aplicación del salmo.
tal como el libro de Hechos nos da la perspectiva histórica de las cartas de Pablo y tal como los libros históricos nos dan el trasfondo para los profetas. Primera y Segunda de Samuel nos dan el marco histórico para los Salmos. Aún antes de que el Antiguo Testamento fuera traducido al griego en una versión que la llamaban la Septuaginta, el libro de Salmos fue dividido en 5 libros separados. Y esos libros comprenden desde el Salmo 1 al 41, un libro, del 42 al 72, otro libro, del 73 al 90 y del 91 al 107. 73 de estos salmos son atribuidos a David. Se le acreditan 12 a Asaf, los hijos de Coré con 11. Se dice que Ezequías escribió 10 y luego Moisés, Esdras y Salomón, cada uno escribió un salmo. Y como ya hemos dicho, muchos son anónimos y probablemente son escritos por levitas, quienes eran ministros de música, quienes trabajaban con David, y muchos de estos salmos anónimos pudieron también haber sido escritos por David. Así que tenemos el libro de los Salmos, el himnario del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y que también podría ser nuestro himnario. Recuerde, al acercarse al libro de los Salmos, tenga siempre en mente que estos salmos fueron escritos de manera que reflejaran la experiencia personal de aquellos que los habían escrito. Y cuando los vea, también recuerde que usted a través de ellos puede experimentar las cuestiones que pasaron por sus vidas cuando los estuvieron escribiendo. Ore con los salmos. Adore a Dios con los salmos. Háblele a Dios de los hombres con los salmos. Y háblele a los hombres de Dios a través de este libro de los Salmos. De esta forma concluimos otra importante clase sobre el Antiguo Testamento en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos cómo estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio disponibles completamente gratis para la serie del Antiguo Testamento. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Le esperamos nuevamente en el aula virtual del Instituto Bíblico del Aire para nuestra próxima clase.